Bueno, bueno, ¿cómo están? Retomando nuestra clase de hoy que quedó inconclusa por motivos de conexión. Bueno, les había dicho que en esta oportunidad, en esta nueva unidad del programa, lo que íbamos a abordar era el estudio de la demanda de determinados bienes, la oferta y, en última instancia, el equilibrio de mercado que se verifica para determinado bien. Y habíamos comenzado ya con el tratamiento de la demanda, que es lo que vamos a desarrollar durante la clase de hoy. Y yo les había preguntado cuáles eran los factores que ustedes pensaban que afectaban la cantidad demandada que nosotros hacemos de ciertos bienes. Y ustedes me dieron un listado de factores que tenían que ver con con el precio del bien, que tenía que ver con gustos, que tenían que ver con una serie de factores que evidentemente afectan la demanda del bien. Sin embargo, como nosotros vamos a trabajar, y ya lo dijimos en economía, con modelos, lo que vamos a tratar de recuperar de todo ese listado que ustedes me dieron es aquellas variables que son las variables más relevantes o más significativas a la hora de condicionar la demanda de un bien. Entonces vamos a proponer para ello que la cantidad demandada de un bien la vamos a simbolizar como Q, D y el bien es X, o sea, X en este caso serían las hamburguesas, que es el ejemplo con el que yo comencé a trabajar en nuestra clase de hoy. Y vamos a decir entonces que la cantidad demandada de ese bien depende de muchos factores. Entre ellos, uno de los primeros que ustedes mencionaron, el precio que tienen estas hamburguesas, ¿sí? Ese es uno de los factores que van a definir cuánto se demanda de determinado bien. Pero no habíamos acotado allí la cantidad de factores que influenciaban. También vamos a suponer o vamos a considerar que existe otro precio, que es el precio de bienes sustitutos. Esto es, cuando yo estoy pensando en hacer una hamburguesa, también podría considerar en hacerme un sándwich de pollo, por ejemplo, o en hacer un lomito. Por lo tanto, el precio de aquellos bienes que pueden ser fácilmente sustituibles por el que yo estoy considerando, también influyen en cuánto voy a demandar de este bien. El precio del lomito, por ejemplo, sería una alternativa de consumo a las hamburguesas y por lo tanto vamos a pensar que también va a influenciar en la cantidad demandada de hamburguesas. Pero también hay otros precios de otros bienes que están relacionados con el bien que estoy considerando, que vamos a denominar bienes complementarios y por lo tanto vamos a simbolizar como P sub C al precio de bienes complementarios. ¿Qué son bienes complementarios? Son bienes que se consumen de manera conjunta con el que estamos analizando. De esta manera, nosotros podríamos pensar o podríamos decir que si nosotros estamos acostumbrados a comer las hamburguesas exclusivamente con un vaso de Coca-Cola, también el precio de la Coca-Cola va a influir en la cantidad demandada que nosotros realicemos de hamburguesas. Por otro lado, además de estos factores que estamos analizando, el ingreso que disponga el consumidor también es otro factor que claramente influye en las decisiones de consumo o las decisiones de compra que tienen los consumidores. Ya vamos a ver qué tipo de relación puede existir entre el ingreso y la demanda de un bien. Pero no solo nos quedamos con eso, sino algo que ustedes marcaron mucho, que tiene que ver con los gustos que nosotros o las preferencias de los consumidores. Las preferencias de los consumidores también van a definir de alguna manera o van a influenciar la cantidad demandada del bien. Si aparece, por ejemplo, no sé, había una enfermedad en algún momento de que cuando uno comía carne molida corría el riesgo de tener esa enfermedad.
en alguna época fue la de la vaca loca, en otra época fue otra enfermedad que también era muy complicada. Entonces, cuando ocurren esas cosas, hay una preferencia por dejar de consumir todos aquellos productos derivados de la carne que tengan que ver con el consumo de carne picada y por lo tanto afecta la demanda de este tipo de bien, en este caso serían las hamburguesas. O sea que el gusto de los consumidores también es un parámetro o una variable que impacta en la demanda del bien. Y por último, si estamos analizando la demanda de hamburguesas a nivel agregado, la cantidad de consumidores que vamos a simbolizar con N también afecta la demanda de hamburguesas. No es lo mismo la cantidad demandada que vamos a hacer de hamburguesas si somos un pueblito chico, que si consideramos un pueblo mayor o una ciudad más grande donde la cantidad posible de consumidores es más grande o es más alta, ¿sí? Entonces, vemos que hay diferentes factores que afectan la demanda de un bien y a esos factores dijimos que los íbamos a llamar precio del bien y lo simbolizamos con X porque la cantidad demandada, le habíamos dicho que era la cantidad demandada del bien X. También dijimos que existe otros bienes que vamos a llamar sustitutos, cuyo precio también afecta la demanda del bien. Los bienes sustitutos son aquellos que se pueden consumir de manera alternativa al bien que estoy considerando, ¿sí? O que se demandan de manera alternativa. Por eso decíamos, si yo estoy hablando de la demanda de hamburguesas, entonces el precio de los lomitos podría considerarse como el precio de un bien sustituto, porque satisfacen la misma necesidad. Por eso los bienes son sustitutos. Y lo que ocurra con ese precio va a afectar la demanda del bien considerado como sustituto, que en este caso es la hamburguesa, ¿sí? Por otro lado, dijimos que hay otro factor que es el precio de los bienes complementarios. Los bienes complementarios son los bienes que se consumen de manera conjunta. Complementarios, ¿sí? Que son como puede ser, por ejemplo, el precio de los condimentos o el precio de las salsas que nosotros utilizamos para consumir las hamburguesas. Por otro lado, dijimos que el ingreso de los consumidores era otro de las variables, otro de los factores que también afecta el consumo de un bien. Siguiendo con la misma lógica, dijimos que otro de los factores tiene que ver con los gustos y que otro de los factores tiene que ver con la cantidad de consumidores o la cantidad de demandantes, ¿sí? A medida que cambia la cantidad de demandantes en un mercado determinado, cambiará la demanda de dicho bien. Muy bien. Esta es una manera de simplificar el análisis de la demanda, suponiendo que hay algunas variables que son más relevantes y más significativas a la hora de poder definir o de influenciar la demanda de cierto bien. Ahora pensemos un poco más. Vamos a tratar de analizar qué tipo de relación existe entre cada uno de los bienes, cada uno de los factores, perdón, que estamos analizando y la cantidad demandada del bien. Entonces, ¿qué podemos decir del tipo de relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo? Y aquí tenemos que pensar nosotros, ¿qué pasa? ¿Cómo nos comportamos a medida que los bienes se hacen relativamente más caros? ¿Sí? Y claramente, a medida que el precio de los bienes van subiendo, la cantidad demandada de ese bien va siendo cada vez más pequeña o cada vez más chica. Por lo tanto, vamos a ver que existe una relación negativa o una relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo. ¿Qué relación existe entre el precio de los sustitutos y la cantidad demandada de un bien? Bueno, pensemos qué pasaría si nosotros tenemos
una demanda de hamburguesas y cae el precio de los lomitos. Pensando además que los lomitos se pueden cumplen las veces de un bien sustituto que satisface para nosotros la misma necesidad. Entonces, si el precio del bien sustituto se abaratase, ¿sí? Se haría más barato, ¿qué pasa con la demanda de hamburguesas? Y claramente la gente empezaría a consumir más lomitos y dejaría de consumir hamburguesas. O sea que si cae el precio de los lomitos, va a caer también la cantidad que demanda la gente de hamburguesas. Por lo tanto, si uno cae y el otro cae, la relación que existe entre el precio de los sustitutos y la cantidad demandada del bien que estoy analizando es una relación directa, ¿sí? Si aumenta el precio del sustituto, aumenta la demanda. Si aumenta el precio de los lomitos, por ejemplo, se encarecen los lomitos, vamos a comprar o demandar más hamburguesa. La relación es directa, ya tanto si la calcule porque sube el precio del bien o porque baje el precio del bien. ¿Qué pasa en cambio con la relación que existe entre un movimiento en los precios de los bienes complementarios en relación a la cantidad demandada del bien? Bueno, entonces podemos pensar, por ejemplo, que nosotros estamos comprando la hamburguesa para poder prepararla en nuestra casa y que aumenta el precio del pan, ¿sí? El pan, en este caso, vendría a ser un bien complementario porque nosotros consumimos exclusivamente las hamburguesas en sándwich, en pan. Bueno, si el pan se encarece, o sea, aumenta el precio de ese bien, que en este caso sería un bien complementario porque se consume de manera conjunta con el que estamos analizando, si el precio del pan sube, claramente vamos a comprar menos pan. Y como vamos a comprar menos pan, entonces la cantidad demandada de hamburguesas también va a ser menor porque vamos a consumirla exclusivamente junto con el pan. Entonces, cuando sube el precio del bien complementario, cae la cantidad demandada de hamburguesas. Y por lo tanto, tenemos que la relación entre el precio de un bien complementario y la cantidad demandada del bien es negativa, ¿sí? Si el precio del bien complementario se abarata, se hace más barato, entonces esto habilita a comprar más pan y por lo tanto poder comprar más hamburguesas que se van a consumir de manera conjunta. El caso del ingreso es algo interesante porque no necesariamente siempre vamos a tener una única relación posible entre ingreso y demanda. Vamos a ver que hay casos en que la relación es positiva, ¿sí? Y hay casos en que la relación es negativa. Y vamos a definir luego qué tipo de bienes tienen una relación positiva con el ingreso y qué tipo de bienes tienen una relación negativa con el ingreso. Pensemos qué ocurre, por ejemplo, con la cantidad demandada de hamburguesas si aumenta el ingreso nuestro. Entonces nosotros decimos, bueno, la verdad que la hamburguesa es algo que me gusta mucho y a medida que aumenta el ingreso estoy dispuesto a consumir más o tengo deseos de consumir más del bien. Perfecto. En ese caso, mayor ingreso generaría mayor demanda del bien que estoy analizando. Sin embargo, hay bienes que posiblemente consumimos cuando nuestro ingreso es muy bajo, que cuando cambia el ingreso o sube el ingreso, la demanda de dichos bienes se contrae. Y es el caso de bienes que vamos a llamar bienes inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que nosotros tenemos determinado ingreso que es bastante bajo para poder comprar la comida del mes y tenemos en nuestra canasta de consumo una gran cantidad de kilos de polenta para poder llegar a fin de mes porque no tenemos mucho ingreso para poder comprar otro tipo de bienes. Si aumenta nuestro ingreso, posiblemente nosotros cambiemos de bien de consumo y no sigamos incrementando la cantidad que consumimos de polenta porque preferimos consumir otro tipo de bienes que pueda tener, por ejemplo, más proteínas, como puede ser la carne, pollo. Entonces, hay bienes que son estos que vamos a llamar bienes inferiores, cuya relación con el ingreso
va a ser inversa o va a ser una relación negativa. ¿Por qué? Porque cuanto más ingreso tengo, en lugar de aumentar la demanda del bien, lo que va a pasar es que esa demanda del bien va a ser más chica. ¿Sí? Ahora vamos a ir un poquito más en detalle con cada uno. Luego siguen los gustos. Bueno, los gustos tienen una relación directa. ¿En qué sentido? Si mis gustos están a favor del consumo de bien, entonces si mejoran los gustos al consumo del bien, entonces yo tendré una mayor cantidad demandada de este bien, pero si mis gustos van en detrimento de ese bien, por ejemplo, porque sale un anuncio de que las hamburguesas provocan una suba del colesterol y yo quiero cuidar mi salud o tengo problemas de presión o tengo problemas cardíacos y tengo que tener bajo el colesterol, ese cambio en los gustos en contra del consumo de hamburguesas va a impactar de manera negativa en la demanda de hamburguesas. Por ejemplo, entonces, cuando mis gustos van a favor del consumo, aumenta el consumo, y cuando mis gustos van en contra del consumo de ese bien, entonces la cantidad demandada de ese bien va a ser menor. Por lo tanto, la relación es directa. Lo mismo que ocurre con la cantidad de consumidores. Cuanto más consumidores existan, mayor va a ser la demanda del bien. Cuanto menos consumidores existan, menor va a ser la demanda del bien. Muy bien. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos, de manera bastante reducida, hemos escogido 6 variables que afectan la demanda de un bien cualquiera. Precio del bien, precio de los sustitutos, precio de los complementarios, ingreso, gustos y cantidad de consumidores. Si nosotros quisiésemos poner en un plano, ¿sí? Graficar en un plano una función de demanda, sería imposible graficarla porque tenemos una variable dependiente, que es la cantidad demandada, y 6 variables independientes. Por lo tanto, solemos en economía tomar una de esas variables independientes para poder marcar la relación que existe entre la cantidad demandada de un bien y esa variable, y mantenemos el resto de las variables constantes en determinado nivel, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la cantidad demandada de un bien tiene cierta relación o está determinada por el precio del bien, y vamos a poder graficar esa relación en un plano, vamos a poder trabajar con esa función de demanda en un plano, porque tenemos 2 variables nada más, pero no podemos desconocer que existe toda una gama de variables que depende, también influyen en esta cantidad demandada de hamburguesas. Y por lo tanto, no es que vamos a desconocer la existencia de las otras variables, sino que vamos a suponer, suponiendo que las otras variables se mantienen constantes en determinado nivel. Entonces, suponiendo que el precio de los bienes sustitutos está constante, el precio de los bienes complementarios es una constante, por eso le pongo la rayita arriba, que el ingreso de los consumidores se mantiene constante, no se alteran al momento de hacer este análisis que estamos tratando de hacer, que es cómo se comporta la cantidad demandada en función del precio del bien, y vamos a suponer también que la cantidad de consumidores se mantiene constante. Entonces, este análisis me permite establecer la relación que existe entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo, suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Ese supuesto, que es de mantener constantes el resto de las variables, se denomina en economía ceteris paribus o ceteris paribus, ¿sí? O sea, yo voy a definir la demanda de un bien en función de su precio, ceteris paribus. Esto es, suponiendo que todo el resto de las variables que afectan a la demanda del bien se mantienen constantes. Ahora,
Ya habíamos dicho que existe una relación negativa, porque esto ya lo habíamos analizado, entre el precio de un bien y la cantidad demandada de un bien, ¿sí? O sea que nosotros ya sabemos que el comportamiento de ambas variables es inverso. A medida que el precio es más alto, la cantidad demandada del bien va a ser menor. Y tenemos distintas formas de representar esta función de demanda que hemos escrito aquí. Esta función de demanda puede ser representada a partir de una tabla que me muestre cuáles son los valores que asume el precio y la cantidad demandada a los diferentes niveles. Voy a poder hacerla o representarla mediante una gráfica y también voy a poder representar la demanda mediante una función matemática específica, ¿sí? Imaginemos que, imaginemos que el comportamiento de mi demanda es este que tenemos aquí. Denme un segundito que voy a borrar esto que pusimos aquí. Bien. Imaginemos que la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada es la siguiente. Cuando el precio es de 100, se demandan 20 unidades del bien. Cuando el precio es 80, se demandan 60 unidades del bien. Cuando el precio es 60, se demandan 100 unidades del bien. Y cuando el precio es 40, se demandan 140. Fíjense que claramente esta tabla estaría representando de una manera correcta la función de demanda. ¿Por qué? Porque claramente existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Cuando el precio pasa de 100 a 80, o sea, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada que estamos de hamburguesas aumenta, ¿sí? Entonces, crece la cantidad demandada a medida que cae el precio. La relación entre ambas variables es una relación inversa. Muy bien, ahora, no es la única alternativa que nosotros tenemos para poder representar la demanda de un bien. Dijimos que además de poder representarla como aquellos puntos de precio y cantidad demandada en forma de tabla, también podemos o presentarla de manera gráfica. ¿Y cómo hacemos para representarla de manera gráfica? Bueno, vamos a tener dos ejes y lo que vamos a hacer es tratar, esperen que, vamos a representar los puntos que hemos marcado aquí, podríamos representarlos en nuestra gráfica. ¿Qué es lo que vamos a poner en el eje de las Y? En el eje de las Y, siempre en economía tenemos el precio. Y en el eje de las X, siempre trabajamos con las cantidades. Dicho esto, lo que vamos a hacer es tratar de ubicar cada uno de estos puntos que hemos hecho explícitos en la tabla para poder graficar la función de demanda. Y entonces tenemos que cuando vamos a poner aquí 20, aquí vamos a poner 40, este sería 60, 80, 100, 120 y 140. Y aquí tendríamos, vamos a poner 20, 40, 80 y 100. Entonces,
Dijimos que cuando el precio es, voy con este primer punto, cuando el precio es 100, la cantidad demandada es 20 y por lo tanto voy a hacer una línea de puntos donde voy a poder marcar cuál es el punto que pertenece a la función de demanda, es el punto 20 de X, 100 de P. Cuando el precio es 80, la cantidad demandada es 60, o sea que aquí voy a poder tener otro punto que pertenece a la función de demanda. Cuando el precio es 60, la cantidad demandada... Ay, esperen que me comí aquí uno. Disculpen, chicos, esperen que acá me faltó el 60. Denme un segundito, porque esto si no nos va a dar mal. Ahí está, vamos de nuevo. Acá tengo que poner 60, acá tengo que poner 80 y acá tengo que poner 100. Muy bien, entonces vamos de nuevo. El punto 120 sería este. Punto 100. Este punto pertenece a la función de demanda. Cuando el precio es 80, las cantidades demandadas son 60. Cuando el precio es 80, la cantidad demandada es 60. Este es otro punto que pertenece a la demanda. Cuando el precio es 60, que es este que tenemos aquí, la cantidad demandada es 100. Entonces me voy por 60 y llego hasta el punto donde la cantidad demandada es 100. Y cuando el precio es 40, la cantidad demandada será 140. Este punto también pertenece a la función de demanda. Por lo tanto, nosotros podríamos trazar una línea recta uniendo los puntos que hemos obtenido aquí de manera tal de obtener nuestra función de demanda del bien. Y claramente el hecho de que esta demanda hayamos nosotros establecido que la relación entre el precio y la cantidad demandada sea una relación inversa, esta función o esta gráfica nos permite reconocer que la función de demanda tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a medida que una de las variables crece, la otra variable disminuye. O alternativamente, si disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Eso hace que la función de demanda tenga, o sea, tiene pendiente negativa. Muy bien. Ahora bien, dijimos que hay una forma de representar la demanda que es a través de una tabla de demanda que me muestra los puntos de precio y cantidad demandada que pertenecen a la función. Hay una forma gráfica que me permite representar en el plano estos puntos que pertenecen a la función de demanda y por lo tanto trazar esa función, pero que además existe una forma matemática de expresar una función de demanda. Y esa forma matemática que vamos a trabajar nosotros a lo largo de todo este cuatrimestre es la expresión de una recta. Vamos a trabajar siempre con funciones lineales, tanto de demanda como de oferta, y entonces vamos a poder reconocer que esa función matemática tiene la forma de una recta. Y la forma de una recta, que la vamos a expresar siempre, o en la mayoría de los casos, de esta manera. Y entonces, A es un parámetro de la función de demanda, que es esta función lineal. B es otro parámetro, como Q es una de las variables, que es la cantidad demandada del bien, y P es la otra variable, que es el precio del bien. Vamos a poder, esto representa esto,
representa, como ambas variables están elevadas a la 1, representa una recta. Representa una recta. Ahora, si esto representa una recta, nosotros podríamos, a partir ya sea de la gráfica o a partir de la tabla, obtener los valores de A y los valores de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener ambos valores y conocer cuál es la recta que está representando mi función de demanda? Para ello, vamos a tomar primero B. B representa, a ver si se acuerdan esto de matemática, la pendiente de la función. Y como representa la pendiente de la función, el modo de obtener el valor del parámetro B es medir la relación de cambio de ambas variables. Esto es, cómo cambia la cantidad demandada del bien ante un cambio en el precio del mismo, que es la otra variable. Entonces, para encontrar el valor de B, que es el valor de la pendiente de la función de demanda, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo es mirar la relación de cambio de ambas variables. ¿Cuánto cambia la cantidad demandada ante un cambio en el precio? Y a esa relación de cambios la puedo obtener o calcular entre cualquier punto que tengo, ya sea en la gráfica o en la tabla. Entonces, vamos a la tabla. Pensemos, si yo me muevo del punto 1 que tengo aquí al punto 2, ¿sí? ¿Cuánto cambia B, muestra o mide, cuánto cambia la cantidad demandada ante un cambio en el precio? Bueno, aquí vemos que la cantidad demandada cambia en 40, porque pasa de 100 a 140, cuando el precio se reduce de 60 a 40, se reduce en 20. Quiere decir que por cada cambio en el nivel de precio, la cantidad demandada cambia en 2. Por cada un punto que sube el precio, la cantidad demandada se reduce en 2, porque siempre hay una relación inversa. Por lo tanto, tenemos que el valor del parámetro B es menos 2. Muy bien, ya conocemos el valor del parámetro B. La pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar A? ¿Cómo encontramos el valor de A? Y para encontrar el valor de A, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar dos puntos, tomamos un punto que pertenezca a la demanda y lo reemplazamos en la ecuación. Y lo reemplazamos en la ecuación. Bueno, hagamos eso entonces. Decimos, tomemos un punto que pertenezca a la demanda. Bueno, acá tengo un punto. Fíjense. ¿Ese punto qué es? Este punto que está aquí. Cuando Q es 140, P es 40. Ese es el punto que está marcado acá. Este punto, que creo que es el punto 2, cuando el precio vale 40, la cantidad demandada vale 140. Muy bien, entonces, tenemos que tomar un punto que pertenezca a la demanda y reemplazarlo en la ecuación. Muy bien, entonces agarro la ecuación. ¿Cuál era mi ecuación? Q de X
A, pero ahora ya conozco el valor de B. Entonces, en lugar de poner B, vamos a poner menos 2, que es el valor de la pendiente. Menos 2 por PX. Esta es la ecuación que tenemos hasta ahora, donde nos falta calcular el valor de A. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un punto que pertenezca a la demanda y lo reemplazamos en la ecuación. Tomo un punto. El punto Q140, P igual a 40. Pueden tomar cualquier punto. Yo voy a tomar S, ¿sí? Entonces voy a decir, en lugar de poner Q, cantidad demandada, voy a poner 140, porque estoy reemplazando los valores de este punto aquí, ¿sí? Es igual A no lo conozco, es el valor del parámetro que estoy buscando reconocer, menos 2 por, y donde dice P, el valor que asume P en el punto que estoy analizando, que es este, es 40. Por lo tanto, tengo que 140 es igual a menos 2 por 4, 8, 80. ¿Y ahora qué tengo que hacer, chicos? Paso este que está restando, lo paso sumando al otro lado. Y entonces me queda 220, 140 más 80, 220, y por lo tanto el valor de A es igual a 220. Esto quiere decir que la función matemática que está expresando la demanda que estamos trabajando y que hemos trabajado en la tabla y en la gráfica, tiene esta forma. 220 menos 2 por P de X. Vamos a colocar aquí para hacerles una aclaración. Q de X es igual a 220 menos 2 P de X. Quiero que tengamos claro dónde está A en nuestro gráfico. ¿Sí? Fíjense que si vale 220, claramente, no creo que sea este punto, porque este punto está más cerca de un 110, diría yo, ¿no es cierto? Más bien, este aparentemente está asociado con el punto en el que la demanda corta al eje de las cantidades. ¿Y cómo reconocemos qué es este punto? Bueno, fíjense, si el precio del bien es igual a 0, si el precio del bien es igual a 0, ¿dónde estoy yo? Acá. Si el precio que está en este eje es igual a 0, yo estoy acá. Bueno, cuando el precio es 0, entonces yo tomo mi función de demanda y quiero ver cuánto vale la cantidad. Bueno, esto sería 220 menos 2 por 0. Por lo tanto, la cantidad demandada, cuando el precio es 0, es igual a 220. Quiere decir que el punto que pertenece a la demanda es el punto 0,220 de Q. Por lo tanto, el punto A, que es el punto que tenemos aquí en nuestra función de demanda, es el punto en el que la función de demanda corta al eje de las cantidades. Y eso es importante que lo tengamos presente porque en matemáticas solemos expresar la función de manera diferente o de manera inversa a esta. Entonces, por eso me interesa que tengamos presente el modo en que vamos a expresar la función. Dicho esto, voy a contarles también que nosotros vamos a distinguir dos tipos de movimientos. ¿Qué quiere decir que vamos a distinguir dos tipos de movimientos? Vamos a distinguir entre lo que es un cambio en la cantidad demandada y versus un cambio
en la demanda. ¿Sí? Vamos a hacer esa distinción. Vamos a distinguir entre un cambio en la cantidad demandada y un cambio en la demanda. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es hacer un gráfico. Vamos a hacer un gráfico y vamos a volver a escribir o a graficar nuestra función de demanda, ya sin los valores, porque no quiero hacer foco en los valores ahora, sino simplemente, yo sé que acá tenemos el precio del bien y sé que acá tenemos las cantidades demandadas del bien. ¿Sí? Muy bien. Sé que además la forma de nuestra demanda habitualmente es una línea recta de pendiente negativa porque existe una relación de precios y cantidades que es inversa. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es esto que tengo aquí? Esto que tengo aquí es la cantidad demandada del bien. Y esto que tengo aquí es la demanda del bien. Entonces, esto que vamos a diferenciar como cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda, tiene que ver con justamente esta distinción que hicimos. Cuando hablemos de cambio en la demanda, ¿sí? Implica que cambia la posición de la recta o de la demanda en el plano. Si esta es la demanda, cuando yo diga que cambia la demanda del bien, lo que claramente estoy diciendo es que esta recta que está posicionada en este lugar va a moverse y va a dejar de estar en el lugar que la hemos dibujado en el plano. Ahora vamos a ver por qué, en qué circunstancias o qué condiciones pueden hacer que esa demanda se mueva. Pero lo que tengo que tener claro es que si a mí me dicen que cambia la demanda de un bien, entonces lo que está cambiando es la función de demanda que está en el plano y por lo tanto tengo un desplazamiento o una modificación en la posición que tiene esa función en el plano. Distinto es de el cambio en la cantidad demandada, porque un cambio en la cantidad demandada es un cambio en la variable que tengo aquí. ¿Y cuándo se registra un cambio de la variable que tengo en el eje? Bueno, se registra un cambio cuando yo paso de un punto a otro en el eje. Esto es, si yo estuviese aquí con 50 unidades demandadas, entonces un cambio en la cantidad demandada sería, por ejemplo, pasar de este punto que tengo aquí, que le voy a llamar el punto T, a este punto que tengo aquí, que le voy a llamar el punto Z. ¿Por qué? Porque cuando yo paso del punto T al punto Z, lo que hago es moverme a lo largo del eje de las cantidades y por lo tanto lo que cambia es la cantidad demandada del bien. Entonces, una de las cosas, ¿y qué tiene que ocurrir para que yo pase del punto T al punto Z? Bueno, claramente, chicos, lo que tiene que ocurrir es que cambie, ¿qué cosa? El precio del bien que estoy analizando. Para que yo pase de este punto a este punto, lo que tiene que ocurrir es que el precio del bien en cuestión se tiene que mover y pasar de P sub 1 a P sub 0. Solo un movimiento del precio del bien de P sub 1 a P sub 0 permite que yo me mueva a lo largo de la función de demanda y que lo que cambie es la cantidad demandada del bien, porque me muevo en el eje de las cantidades. Entonces, una de las
cuestiones fundamentales es que vamos a hablar de un cambio en la cantidad demandada cuando nos movamos sobre la misma demanda y vamos a hablar de un cambio en la demanda cuando la función de demanda se desplace. Recién dijimos, ¿qué origina un cambio en la cantidad demandada? Esto de movernos en la misma curva de demanda. ¿Qué es lo que origina ese movimiento? Esto ocurre siempre que cambie el precio del bien que estoy analizando, ¿sí? Siempre que cambie el precio del bien, lo que vamos a tener es esto que medimos aquí. Si el precio era P sub 1 y yo me voy a P sub 0, claramente voy a pasar de un punto T a un punto Z y lo que voy a registrar es un cambio en esta variable que está acá, que es la cantidad demandada del bien. Me muevo a lo largo de la misma curva de demanda, no hay un desplazamiento de la curva. Sin embargo, dijimos que un cambio en la demanda es un cambio de esa recta que está posicionada en el plano. Bueno, o sea, cuando la función se desplaza, se mueve en el plano. Y la pregunta es, ¿qué hace o qué factores son los que originan que se desplace la demanda? Ya sabemos que el precio del bien en cuestión lo que provoca es un cambio en la cantidad demandada. Cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores que provocan? ¿Qué factores? Vamos a preguntarnos eso. ¿Qué factores provocan que cambie la demanda de un bien? ¿Sí? ¿Qué factores provocan que cambie la demanda de un bien? Y aquí volvemos a pensar y volvemos a retomar y a reconocer que en realidad la demanda de un bien no dependía únicamente del precio del bien. Dependía del precio del bien, de los bienes sustitutos, dependía del precio de los bienes complementarios, dependía del ingreso de los consumidores, dependía de los gustos y de la cantidad de consumidores. De manera tal que nosotros para poder graficar esa función que recién estuvimos viendo en el plano, habíamos supuesto que todos estos otras variables, otros parámetros, ceteris paribus, se mantenían constantes. Habíamos dicho que podíamos graficar la relación que existe entre la cantidad demandada de un bien y su precio, suponiendo que todos estos otros factores se mantenían constantes. Denme un segundo que voy a buscar para enchufar la máquina. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta ahora es que toda vez que nosotros tengamos una función de demanda en el plano
y cambien alguno de los parámetros que nosotros habíamos mantenido constantes para poder graficar la demanda en función de su precio, entonces vamos a tener un cambio de demanda. Vamos a volver a graficar la demanda. Espero que me estén, no me están entendiendo ahora, pero espero que me entiendan cuando la vean a la clase y que cualquier duda igual la podemos ver en la clase siguiente. Entonces aquí tenemos el precio del bien, aquí tenemos la cantidad demandada del bien, que en realidad siempre es por unidad de tiempo, y tenemos una determinada función de demanda, ¿sí? Sabemos que la demanda es una recta porque la vamos a trabajar como una línea recta que tiene pendiente negativa porque esa pendiente me marca cuál es la relación existente entre el precio y la cantidad demandada, que es una relación inversa. Perfecto. Yo tengo esta demanda que es la demanda 1. Ahora bien, esta demanda 1 fue graficada suponiendo que el precio de los bienes sustitutos era 1, que el precio de los bienes complementarios era también un precio sub 1, no es que vale 1 el precio, sino que es un precio sub 1, que está quieto, ¿sí? Que el ingreso estaba también quieto en ese momento, que los gustos estaban quietos en ese momento, es lo mismo que poner la rayita arriba, ¿no? Y que la cantidad de consumidores también estaba quieta en ese momento. Supongamos ahora que estamos con esta demanda que me muestra cuál es la cantidad demandada para cada uno de los precios del bien X, suponiendo todo esto constante, y que lo que ocurre ahora es que aumenta el precio del bien sustituto. O sea, el precio del bien sustituto deja de ser P sub 1 y el precio del bien sustituto pasa a ser P sub 2, PS2, que es mayor que P sub 1. O sea, sube el precio del bien sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que suben los precios en el mercado, analizando nosotros la hamburguesa, sube el precio de los lomitos. Si nosotros definimos que los lomitos son un bien sustituto de la hamburguesa, quiere decir que nosotros estamos suponiendo que satisfacen una misma necesidad. O sea que para mí es bastante indistinto comer un lomito o una hamburguesa. De manera que cuando sube el precio de los lomitos, que es el bien sustituto a la hamburguesa, claramente la gente se va a orientar a comer más hamburguesas que lomito. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que la demanda de hamburguesas aumente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo reflejamos un aumento en la demanda? Nosotros teníamos una demanda que era de 1 y ahora queremos reflejar que esa demanda aumentó. Bueno, fíjense que yo podría marcar un precio cualquiera y decir, bueno, para este precio la cantidad demandada en esta demanda es esta. ¿Sí? Le vamos a poner Q1. Si ahora tengo una demanda más grande a este precio, la cantidad demandada debería ser mayor. Y para que la cantidad demandada sea mayor, la función de demanda 2 tiene que estar a la derecha, porque para ese precio, con esta nueva función de demanda que es más grande, voy a tener una cantidad demandada más alta. Entonces, ¿qué es lo que provocó el aumento del precio del sustituto? Un aumento de la demanda del bien X, que es la hamburguesa, ¿sí? Fíjense que nosotros habíamos dicho que entre los bienes sustitutos siempre hay una relación directa. Por supuesto, aumentó el precio del sustituto y aumentó la demanda del bien considerado, ¿sí? Todo aumento de demanda se refleja a partir de un desplazamiento de la función de demanda hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Hacia la derecha o hacia arriba, que es exactamente lo mismo. Muy bien.
¿qué pasa? Veamos un caso 2, si aumenta ahora el precio de un bien complementario. Nosotros habíamos dicho, bueno, que el bien complementario en este caso podía ser el pan. ¿Qué pasa si se encarece el pan? Y bueno, yo solo voy a comer hamburguesas con pan. Como voy a tener que comprar menos pan porque se encareció su precio, entonces también voy a comprar menos hamburguesas. Y habíamos dicho que la relación entre el precio del bien complementario y la demanda de su bien complementario es inversa, y esto, por lo tanto, lo que me va a mostrar, o lo que me debería mostrar, es que si aumenta el precio de un bien complementario, lo que tiene que ocurrir es que caiga la demanda del bien. Muy bien, ¿cómo hacemos para reflejar una caída en la demanda del bien? Si tenemos una demanda inicial que es de 1 y que es así, que tiene esta forma, entonces la caída de la demanda se refleja por un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y hacia abajo, o sea, hacia el origen. Menos demanda implica que la curva cambió su posición y se acercó al eje de coordenadas, ¿sí? Al origen de coordenadas. Después dijimos, bueno, un cambio en el ingreso afecta también, es una de las variables que habíamos mantenido en la cláusula ceteris paribus. O sea que cuando cambia el ingreso, sabemos que impacta en nuestra demanda, y para reflejar ese impacto, como nosotros tenemos la demanda graficada en el plano PX, QX, si queremos graficar el impacto del ingreso, al igual que pasó recién, si queremos graficar el impacto del precio de los bienes complementarios o el precio de los bienes sustitutos, lo que vamos a tener que hacer o lo que vamos a reflejar es que esta posición de la demanda va a cambiar en el plano. Un cambio en el ingreso va a provocar un cambio en la demanda. Pero, ¿qué pasa si aumenta el ingreso? Bueno, si aumenta el ingreso, nosotros dijimos que teníamos dos posibilidades. Una posibilidad A y una posibilidad B. Hay ciertos bienes que vamos a llamar como bienes normales, que un incremento en el ingreso provoca que se los demande más. Y por lo tanto, en el caso A, un aumento del ingreso implica un aumento de la demanda, un desplazamiento de la demanda hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Más ingreso, más demanda. Pero esta no es la única opción ni el único caso. Tenemos el caso B, que dijimos que se llamaban, que era el caso de los bienes inferiores. ¿Y qué particularidad tienen los bienes inferiores? Los bienes inferiores son aquellos que, cuando aumenta mi ingreso, son bienes cuyo consumo yo prefiero reemplazar por otro tipo de bienes de mejor calidad. Y por lo tanto, más ingreso, ¿sí? Aumento en el ingreso en el caso de los bienes inferiores, lo que provoca es caída de la demanda, ¿sí? Si nosotros tenemos una demanda inicial que está posicionada en este punto del plano, en este espacio del plano, entonces un aumento del ingreso en el caso de los bienes inferiores provocaría una contracción o una reducción de la demanda, ¿sí? Dijimos que los gustos, mientras que sean a favor, van a aumentar la demanda, y cuando sean en contra van a disminuir la demanda. Y lo mismo para la cantidad de consumidores. Es un análisis que me gustaría que ustedes lo piensen, y en todo caso lo discutimos en la clase que viene. Por último, quiero sacar algunas conclusiones. Nosotros tenemos que la demanda es una función que depende de muchos factores. Uno es el precio, otro es el precio de los sustitutos, otro es el precio de los complementos, otro es el ingreso, los gustos
y la cantidad de consumidores. Que nosotros vamos a definir siempre para poder trabajar de manera simplificada en un plano, vamos a trabajar en dos dimensiones, esto es eligiendo dos variables, y por ello vamos a siempre trabajar con la función de demanda que me muestra cuáles son esta función de demanda, lo que me muestra es cuál es la cantidad máxima, ¿sí? La demanda me mostrará o me muestra la cantidad máxima que están dispuestos a comprar los consumidores, dispuestos a comprar los consumidores a cada uno de los precios, propuestos. ¿Sí? Dados, ¿qué cosa? El precio de los sustitutos, el precio de los complementos, el ingreso de los consumidores, los gustos de los consumidores y la cantidad de consumidores del mercado. Entonces, una función de demanda nos muestra la cantidad máxima que están dispuestos a comprar los consumidores de cierto bien a cada uno de los precios propuestos. De cierto bien a cada uno de los precios propuestos. ¿Sí? Muy bien. También podríamos decir, porque es una manera también alternativa que definir, es que la demanda de un bien, muestra los máximos precios que los consumidores están dispuestos a pagar por las distintas cantidades posibles, por las distintas cantidades posibles. ¿Sí? Esto es, fíjense que yo lo que puedo decir es, bueno, por esta cantidad que voy a llamar Q sub 0, el máximo precio que estoy dispuesto a pagar es este, que es P sub 0, y por esta cantidad Q sub 1, el máximo precio que estoy dispuesto a pagar es este que está aquí, que es P sub 1. O sea que estas dos definiciones son definiciones alternativas de demanda, ¿sí? Yo puedo decir que la demanda me muestra la cantidad máxima que está dispuesto a comprar un consumidor a cada uno de los precios, o también la puedo definir como el precio máximo que está dispuesto a pagar un consumidor por cada una de las cantidades posibles, ¿sí? ¿Qué definimos también? Definimos que existen dos tipos de cambios, ¿sí? Hay dos tipos de cambios. Un cambio es el que denominamos cambio de la cantidad demandada, que se origina ¿cuándo? Se origina cuando cambia el precio del bien que estoy analizando. El precio del bien, que analizo. ¿Sí? Se origina en eso. ¿Y cómo se refleja? Se refleja en
un movimiento, a lo largo de la curva de demanda. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo cambia la cantidad demandada? Cuando cambia el precio del bien. ¿Sí? ¿Y cómo es correcto decir que hubo un cambio en la cantidad demandada? Porque no se movió la función de demanda en relación a la posición que tenía originalmente. Pero hay otro cambio que dijimos que es el cambio de la demanda. Entonces, cambio de la demanda, que ¿cómo se origina? Se origina cuando cambia alguna de las variables, cuando cambia alguna de las variables que habíamos mantenido constantes al momento de graficar la demanda en función de su precio, ¿sí? Alguna de las variables de la cláusula ceteris paribus. ¿Y cómo reflejo este segundo cambio? Se refleja con un desplazamiento de la función de demanda. Un desplazamiento que puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cuál es la variable que cambia, en qué sentido se mueve y, para el caso de que cambie el ingreso, dependiendo si el bien que estoy considerando es un bien normal, que va a tener una relación directa con el ingreso, o si el bien es un bien inferior. Bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa nos lo vemos el día miércoles, ¿sí? El miércoles que nos vemos en clase. Em, que tengan, que tengan mucha suerte y, bueno, gracias por la